¿Alguna vez has tenido experiencias con incubos y súcubos? No estoy muy segura si lo mío fue un incubo, pero todavía estoy tratando de averiguarlo, así que espero que postear mi comentario aquí ayude. Así que, como toda mi vida he tenido parálisis del sueño e incluso le enseñé a mi mente y cuerpo a despertarme y pelear contra la entidad poco después de que pasa. Además, siempre sentí que alguien me estaba mirando, lo que siempre pensé que era normal, hasta que le dije a mi mamá a todos nos están mirando y ella solo me dijo que no dijera cosas así y me metió una Biblia en la cara. De todas formas, desde que crecí ya no pasa tan seguido y no da tanto miedo porque sé qué hacer, pero desde que perdí mi virginidad o cumplí 18, las cosas han sido diferentes. Así que una noche, lo único que sentí fueron unas manos fuertes en mi cintura y, francamente, al principio fue una mejora a no poder respirar, así que dejé que hiciera lo suyo, hasta que sentí que sus manos subían por mi cuerpo hasta que sus pulgares tocaron los pezones. En ese punto pensé que alguien había entrado a robar y me intentaba violar. Criada con una madre asiática estricta, mostrar emociones es lo más difícil, así que en situaciones que no tienen que ver con lo paranormal lo manejo muy bien, aunque en ese momento no pensé que fuera paranormal. Así que, una vez que sentí sus manos en mis pechos, me defendí. No me sentí incómoda ni excitada, solo quería quitarme de encima a quien sea que me estaba tocando. O sea, por favor, al menos habla conmigo y pregúntame, jaja. Soy una persona muy cachonda. De todas formas, intenté moverme para despertarme y también hablar, pero solo salieron murmullos. Entonces sentí que me arrastraban mi cuerpo flácido fuera de la cama y seguía luchando por liberarme de esa parálisis e incluso los escuché. SHH, deja de moverte, dijeron. Cuando escuché su voz, sonaba bastante reconfortante y agradable, lo que me hizo considerar simplemente dejar de despertarme, pero pensé que me estaban secuestrando. Me arrastraron por el suelo de mi habitación y contra la pared, y por alguna razón sentí que intentaban arrastrarme a través de la pared porque cuando mi cabeza y espalda golpearon la pared, pude sentir que la presión contra la pared aumentaba como si intentaran arrastrarme a través de ella. Finalmente me arrastraron a lo largo de la pared e intentaron hacerlo de nuevo con mi puerta cerrada. En ese punto finalmente desperté y estaba en mi cama. Cuando desperté, pensé que la entidad intentaba arrastrar mi espíritu y esas cosas, pero no sé. Después de que esto pasó, simplemente lo ignoré porque, bueno, estos eventos para mí eran normales y cosas así, pero un día vi la palabra incubo y la busqué y cuando leí eso, de repente me sentí muy interesada. Esto no es anormal para mí, ya que siempre anhelo aprender mucho conocimiento que la gente a menudo no debería saber, pero ahora parece una droga. Sigo leyendo más y más historias sobre otros incubos, algunos que son como amantes y se siente increíble dormir con ellos y otros que torturan tu mente y con los que no deberías meterte. Aunque una semana después de que me pasara esta pequeña parálisis, desperté con mi vagina como si hubiera tenido sexo porque me dolía, pero no recuerdo que esta entidad me tocara mientras dormía, porque normalmente soy sensible a la energía espiritual y creo que me despertaría para presenciarlo. Pero bueno, esa es mi historia, si alguien puede averiguar qué le pasa a esta entidad conmigo o algo así. Ah, y también, cuando tengo estas parálisis del sueño, nunca me despierto sintiéndome agotada, normalmente me despierto sintiéndome con más energía o simplemente normal. O sea, no tuve una experiencia real, pero sentí que si seguía, ¿la tendría? En la universidad, en la clase de psicología, el profe nos dijo que podíamos hacer la tarea sobre lo que quisiéramos, mientras afectara la mente. En esta tarea, teníamos que usar algún tipo de apoyo visual, ya fuera un video, una obra de arte, una canción, etc. Tenía que ir con el tema que eligiéramos. Así que decidí hacerla sobre demonios, específicamente incubos/súcubos. Terminé la tarea, pero necesitaba un apoyo visual, así que decidí dibujar/pintar a una chica siendo atacada por un incubo en la pose conocida de estar encima de ella en la cama, porque fui estudiante de arte en la prepa, supongo. En fin, mientras estaba haciendo el boceto, se sintió un ambiente muy creepy en la habitación. Me desconcertó. Dejé de pintar por 2 días, no pasó nada. Cuando decidí empezar a pintar, volvió esa vibra rara y creepy. Así que, otra vez, lo dejé. Esa noche, mientras dormía,
Me desperté sintiendo mi cuerpo ligero como una pluma, estaba temblando pero no temblando, no sé cómo explicarlo. Fue una experiencia corporal rara que no puedo explicar. A la mañana siguiente, miré mi obra de arte y pensé, todo lo raro pasó cuando empecé a dibujarla. Así que corté la tela, la rompí el marco, simplemente la tiré a la basura. Nunca más sentí esa vibra creepy. Antes, cuando era adolescente, me pasaba algo parecido con la parálisis del sueño, aunque ya no tanto de grande. Sentía como algo negro azabache encima mío, presionando fuerte contra mi entrepierna o mi trasero, según la posición en la que estuviera. Siempre luchaba y trataba de agarrarlo con las manos, empujarlo, y eso normalmente funcionaba, como si no pudiera mantener la forma mucho tiempo. Sentía que se disolvía en mis manos. Una vez, cuando lo empujé por la cara, sentí como mis dedos entraban en su boca y sentía sus dientes cerrados. La última vez, recuerdo que fue el 31 de octubre, así que capaz me lo sugerí yo mismo, me desperté en mitad de la noche por algo que venía por detrás, como si alguien me agarrara los hombros y me presionara su cosa contra el culo. Estaba medio dormido y empecé a luchar lo que pude, y me soltó. Intenté volver a dormirme, pero cuando casi lo conseguía, volvió. Esta vez sentí que me lamía las partes de abajo. Se sintió tan real. Empecé a concentrarme en mis músculos para poder moverme otra vez, y apenas pude sentarme en la cama, desapareció. Nunca he sido una persona que crea demasiado en cosas paranormales. Siempre he intentado encontrarle una explicación lógica a todo, incluso a cosas raras como la parálisis del sueño. Y me ha pasado varias veces en mi vida, así que conozco bastante bien la sensación. Esa mezcla horrible de estar consciente, pero no poder mover ni un solo músculo. La presión en el pecho. La sensación de que no estás solo. Todo eso ya me había pasado antes. Pero una noche viví algo que hasta hoy sigue siendo la experiencia más extraña que he tenido. Yo estaba durmiendo en una habitación del segundo piso. Mi esposa y mis hijos esa noche estaban durmiendo abajo porque uno de los niños estaba enfermo y ella prefirió quedarse con ellos. Me dormí normal, nada raro. Y en algún momento de la noche abrí los ojos. Inmediatamente supe lo que estaba pasando. Parálisis del sueño. No podía moverme. No podía hablar. Solo podía mirar. Mi cuarto estaba oscuro, pero alcanzaba a distinguir algunas cosas. La puerta, la cómoda, una silla que estaba en una esquina. Y luego la vi. Al principio pensé que era una sombra. Una figura parada cerca de la cama. Pero poco a poco empecé a notar que estaba intentando tomar forma. Sé que suena raro, pero es la única forma de explicarlo. Era como si algo estuviera tratando de parecer humano. O más específicamente, de parecer una mujer. La silueta tenía forma femenina, sí, pero había algo profundamente incorrecto. Era como mirar una imagen borrosa que no termina de cargar bien. Los rasgos cambiaban. La cara no se quedaba quieta. El cuerpo parecía distorsionado. Como si estuviera imitando algo que no entendía del todo. Y aunque intentaba verse atractiva, la sensación que me daba era completamente opuesta. No sentí deseo. No sentí curiosidad. Sentí peligro. Una sensación muy fuerte de que lo que estaba viendo no era lo que aparentaba ser. Recuerdo que, incluso sin poder moverme, dentro de mi cabeza solo pensaba una cosa. No te acerques. La figura empezó a acercarse a la cama. Lentamente. Y yo estaba completamente atrapado. No podía cerrar los ojos. No podía gritar. No podía mover ni un dedo. Hasta que finalmente logré hacer lo que siempre hago cuando tengo parálisis. Concentrarme. Forzar mi cuerpo. Intentar mover un dedo, una mano, cualquier cosa. Y después de lo que se sintió como una eternidad, logré despertar. O al menos eso pensé. Me senté en la cama jadeando, empapado en sudor. Miré alrededor. El cuarto estaba vacío. No había nadie. Sentí un alivio enorme. Lo único que quería era estar con mi familia. Así que me levanté de la cama y empecé a bajar las escaleras.
Pero algo se sentía raro. Cada paso se sentía pesado. Como si caminara bajo el agua. Como si mis piernas no terminaran de responder. Aún así seguí bajando. Llegué a la sala, crucé el pasillo y entré al cuarto donde estaban mi esposa y mis hijos. Los vi dormidos. Mi esposa abrazando al más pequeño. Recuerdo haber sentido una tranquilidad inmediata. Me metí en la cama con ellos y cerré los ojos. Y entonces desperté. Abrí los ojos de golpe. Estaba otra vez arriba. En mi cama. En la misma posición. Nunca me había movido. Nunca había bajado las escaleras. Nunca había llegado con mi familia. Todo había sido otro sueño. O peor. Otro nivel dentro del mismo. Y honestamente, eso fue lo que más me perturbó. No la figura. No la parálisis. Sino el hecho de que, por unos minutos, yo estaba completamente convencido de que había escapado. No sé si en realidad fue un incubo, pero vive más de 6 años que pasaban cosas muy extrañas. Todo empezó cuando me mudé a una casa donde solían decir que pasaban cosas paranormales. El primer año no pasó nada, pero de repente me abrían la puerta y la cerraban de golpe hasta que me despertaba asustada y empecé a tener parálisis del sueño donde podía ver un hombre ya sin piel, solo eran los huesos, tenía uñas muy grandes como las de un perro o gato. Al principio solo se aparecía, pero poco a poco se acercaba más hasta que llegó al punto donde me besaba y me lamía. Podía sentir sus garras y sus gruñidos y no sé cómo, pero era como si podía saber lo que él pensaba o si estaba enojado. Cuando estaba enojado ponía sus manos sobre mi cuello y me asfixiaba y me aruñaba o me mordía. Pasaban los días y tenía tanto miedo que ya no podía dormir por las noches. No había ni una sola noche donde no se aparecía. Así dormida con mi mamá y mi hermana siempre lo soñaba y estaba más enojado. Lo raro era que solo a mí me pasaban esas cosas. Habían días que escuchaba que me llamaban por mi nombre o que de la nada mi teléfono escribía mensajes que siempre decías la mujer y el hombre. Eso me daba mucho miedo. Podía sentir que siempre me estaba viendo. Hacia de todo yo rezaba. El padre me decía que regara agua bendita en mi cama, pero nada funcionaba. Todo se terminó hasta que me mudé y la verdad no sé qué era, pero solo recordar me da mucho miedo. Hola, es la primera vez que publico algo en esta plataforma. Creo que hay algo en mi casa. Últimamente venía teniendo sueños cíclicos que despertaba y estaba en otro sueño y luego de nuevo, pero en mi casa, y creía que estaba despierta, pero no. Hace poco hablé con una bruja y me dijo que había un portal abierto dado que no me protegí bien en un viaje astral. Me hizo una limpia. Desde ahí no volví a quedar atrapada en un sueño, pero ahora tengo mucho insomnio y sueños raros. Pero hoy soñé con un incubo. Era mi pareja, pero no sé por qué enseguida no, que no era él, y le dije no te robaras mi energía y no paraba de repetirlo y su cara se comenzó a deformar. Creo que me violó y luego sacó mi útero con parte de mi columna vertebral colgaba de mí. Luego aparecí con una niña a mi lado en una habitación negra y solo un ascensor prendido y me preguntaba si la mandaba para el cielo o al infierno. Subimos y el ascensor me dijo pero tú no, y se cayó el piso del ascensor con nosotras hacia abajo. Ayuda. El día que llamé a la bruja mi piso se rompió en forma de ataúd pequeño y desde entonces se está levantando en toda la casa. Tengo fotos. No sé si cerro el portal y quedó algo acá, pero todos los sueños antes eran demasiado horribles y extraños. Los he tenido por años. Para ser honesto, estoy abierto a que sean solo fenómenos psicológicos, ya que sufro de depresión e insomnio, pero así es como se sienten. La mayoría de las veces cuando van a suceder, a menudo es entre el sueño y la vigilia, así que usualmente por la mañana. Primero siento pesadez. Si estoy pasando por algo en mi vida, es literalmente como ver y sentir esa pesadez en tu pecho, como una oscuridad semi-transparente, luego se extiende y asume una forma humana, pero sigue siendo como una figura sombría. Es un poco desconcertante, pero me rindo porque siempre se siente bien. Por lo general, no tarda mucho después de eso. Solo unas pocas embestidas, lo que me lleva al orgasmo antes de que se desvanezca. A veces, realmente puedo verlos. Hace unas semanas lo sentí montándome por detrás. Tenía el pelo rizado y dientes puntiagudos, con los que me mordió el cuello. Eso fue un poco espeluznante.
Nunca había contado esto en serio porque cada vez que lo menciono, la gente piensa que estoy bromeando, y honestamente, una parte de mí también querría creer que fue solo un sueño raro. Pero fue una de las experiencias más extrañas que he tenido. Me pasó hace varios años. Esa noche me dormí completamente normal. No había visto películas de terror, no estaba tomando medicamentos, no había bebido, nada fuera de lo común. En algún momento de la madrugada me desperté, o al menos pensé que me había despertado. No podía moverme. En cuanto me di cuenta, supe que probablemente era parálisis del sueño, porque ya me había pasado antes. La presión en el pecho, esa sensación de estar consciente pero atrapada dentro de tu propio cuerpo, todo era igual. Pero esta vez no sentía que hubiera una sombra en una esquina o alguien observándome. Sentía algo encima de mí. No como una persona. No exactamente. Era una presencia extraña, con una forma que mi cerebro solo puede describir como felina. Sé lo absurdo que suena. Pero era como una mezcla entre humano y animal. Recuerdo sentir una textura rara, como pelaje rozándome. También una sensación de presión en distintas partes del cuerpo, y por momentos podía jurar que sentía algo parecido a garras apoyándose sobre mi piel. Lo más perturbador no fue solo la sensación física. Fue que mi cerebro parecía estar registrando cada detalle con una claridad ridícula. Incluso sentía su respiración cerca. Y sí, me da hasta vergüenza admitirlo, pero la experiencia fue tan extraña que una parte de mí no estaba aterrada. Estaba confundida. Incómoda. Pero al mismo tiempo, no completamente asustada. Eso hizo que todo se sintiera todavía más raro. No sé cuánto duró. Quizá segundos. Quizá varios minutos. En este tipo de episodios el tiempo se siente completamente distinto. En algún momento logré moverme y todo desapareció de golpe. Abrí los ojos completamente. Mi cuarto estaba vacío. Silencio total. Nada fuera de lugar. Pero cuando me levanté a la mañana siguiente, me sentía horrible. Como si no hubiera dormido nada. Tenía una migraña brutal, el cuerpo agotado y esa sensación rara que te queda después de una pesadilla muy intensa. Hasta hoy sigo pensando que probablemente fue una mezcla entre parálisis del sueño y una alucinación hipnagógica. Y sinceramente, esa es la explicación que prefiero creer. Porque la alternativa me incomoda bastante más. Nunca he contado esto fuera de mi círculo más cercano porque sé perfectamente cómo suena. Y honestamente, si alguien me lo contara a mí hace años, probablemente tampoco lo creería. Pero hubo una época de mi vida en la que empecé a tener experiencias muy extrañas mientras dormía. Todo comenzó después de mudarme sola. Era la primera vez que vivía completamente por mi cuenta, y aunque al principio me encantaba la independencia, también hubo semanas donde me sentía emocionalmente agotada. Mucho estrés, poco sueño, ansiedad, una combinación perfecta para que tu mente empiece a jugarte malas pasadas. La primera vez pasó en plena madrugada. Recuerdo abrir los ojos y darme cuenta de inmediato de que no podía moverme. Ya había tenido parálisis del sueño antes, así que reconocí la sensación al instante. Esa presión en el pecho, el cuerpo completamente inmóvil, la sensación de estar consciente pero atrapada. Pero esta vez había algo más. Sentía claramente que no estaba sola. Había una figura sobre mí. No podía verla con claridad porque su rostro estaba cubierto por sombras, como si mi cerebro se negara a enfocarlo. Era una silueta humana, pero la energía que transmitía no se sentía normal. No sentía que quisiera hacerme daño. Tampoco sentía miedo exactamente. Era más bien una mezcla muy extraña entre confusión, vulnerabilidad y una sensación que hasta hoy me cuesta explicar. Lo que más me impactó fue lo real que se sentía todo. La presión sobre el colchón. La sensación de una presencia moviéndose. La cercanía. Todo. Y aunque una parte de mí estaba asustada, otra parte no quería que terminara. Eso fue lo que más me perturbó después. En algún momento logré despertar por completo. Me senté en la cama jadeando, con el corazón disparado. El cuarto estaba vacío. Silencio absoluto. Intenté convencerme de que había sido solo una parálisis del sueño mezclada con un sueño vívido. Y durante un tiempo logré olvidarlo.
Hasta que volvió a pasar. Meses después. Misma sensación. Misma figura. Mismo rostro imposible de distinguir. Y la misma sensación extraña de sentirme completamente consciente, pero incapaz de controlar lo que estaba pasando. Cuando desperté la segunda vez, no pude volver a dormir. No sé si fue un sueño. No sé si fue una alucinación provocada por el estrés. Y sinceramente, esa es la explicación que elijo creer. Porque después de vivirlo 2 veces, la otra posibilidad me gusta mucho menos. No estoy seguro si esto es un incubo o solo alguna forma de mi trastorno del sueño, pero este tipo de cosa de naturaleza sexual ha pasado unas cuantas veces y solo busco respuestas u opiniones sobre esto de alguien posiblemente más educado o con más experiencia que yo. Para ser claro, he sido visitado por este tipo de entidad antes. La última vez que fue vívido, se sintió como una mujer. Esta vez, era un hombre, por lo que pude entender. No sé si era la misma entidad o una nueva esta vez. ¿Usualmente son los mismos o diferentes? Realmente nunca lo he visto con mis propios ojos, por alguna razón, me quedo como ciego cuando esto pasa, donde no puedo ver nada en absoluto. También voy a empezar diciendo que estaba medio cachondo antes de que pasara todo esto hoy. Me quedé dormido brevemente después de estar despierto por un par de horas esta mañana, y luego, en mi sueño, tuve una especie de pesadilla donde estaba cubierto de cortes en las piernas, brazos y cuerpo. Se sentía muy real y muy doloroso y aterrador. Luego mi ex vino hacia mí y comenzó a abrazarme. Ahí fue cuando cambió de un sueño claro y transitó a un estado como despierto donde estaba acostado en mi cama, sin poder ver nada. Lo sentí envuelto alrededor de mí, abrazándome y acariciándome. Se sintió bien al principio y todo el tiempo estoy pensando que este sigue siendo mi exnovio. Luego, por alguna razón, le dije que me hiciera una mamada. Pero cuando comenzó a hacer eso, aunque se sentía bien, de repente tuve esta intensa sensación de energía oscura. Empezó a asustarme un poco, pero mantuve la calma. Empezó a hacerme una mamada y luego me preguntó si iba a correrte, y me dijo que me corriera para él. Estaba asustado, pero también se sentía bien, simplemente no quería mostrarle que estaba asustado porque si no seguía el juego, me preocupaba que me hiciera daño. Lo agarré del pelo, como que le aparté la cara, de nuevo, estoy ciego haciendo todo esto, así que no puedo ver nada, y luego comencé a sentir esta fuerte presión formándose alrededor de mi cabeza, apretándola y era incómodo y aterrador. Creo que le dije que iba a correrte, pero luego comencé a gritar por la presión. Estaba tratando de despertarme también de cualquier estado en el que estuviera. Afortunadamente, salí. Cuando me desperté, me sentí súper pesado, como si fuera a volver a dormirme y lo intenté tanto para luchar contra eso, pero me volví a caer por una fracción de segundo, de vuelta a este extraño estado de sueño despierto. Me asusté y luego me desperté poco después de volver a dormirme, pero mi cuello como que crujió y así es como me desperté. Fue lo más extraño, como si sintiera que mi cuello se partía un poco y era doloroso. Literalmente doloroso. No un tipo de dolor de alucinación. No sé qué carajos es esto, pero si te tomaste el tiempo de leer esto y tienes alguna idea, házmelo saber. Algunas cosas que experimento en mi sueño, como esto, se las cuento a mis amigos y a menudo me dicen que son demonios y que busque a un cura jajaja. No sé. Todo empezó con que estaba en mi antigua escuela, donde me encontré con mis viejos amigos. Estuvo re bueno y divertido estar con ellos, estábamos charlando y riéndonos. En algunos momentos, el sueño se cortaba y me despertaba, pero después me volvía a dormir rapidito. Luego, cuando me volví a dormir, me desperté y me vi manejando un auto, yendo a mi antigua casa en mi antiguo pueblo, donde viví desde que nací. Ya estaba oscuro afuera cuando llegué, y no había nadie por ahí. Cuando empecé a subir, decidí no tomar el ascensor porque pensé que no era seguro. Subí las escaleras en silencio y saqué mis llaves, lista para abrir la puerta, pero alguien la abrió del otro lado. Un tipo alto, guapo y musculoso con pelo corto y oscuro estaba parado frente a mí. No se le veía bien la cara, al menos los ojos se veían claramente, pero eran negros. Estaba ahí sin camisa y solo con pantalones. Al principio, podría parecer algo bueno de ver,
pero en ese momento, sentí que algo andaba mal y me sentí incómoda mirándolo. Al mismo tiempo, sentí como si nos conociéramos, pero puedo asegurar que nunca en mi vida conocí a un tipo así. Cuando entré a mi casa, sentí su presencia detrás de mí y me sentí súper incómoda. Estaba todo el tiempo dando vueltas por ahí, llamando la atención, mientras yo estaba en lo mío y tratando de no mirarlo. En un momento, se me acercó por detrás y empezó a manosearme. Sentí sus manos recorriendo todo mi cuerpo. Solo sentí una ola desagradable de piel de gallina y luego me di vuelta bruscamente hacia él y le dije irritada algo como, ándate, salí de mi casa, y en ese mismo instante sentí como me agarró fuerte, bruscamente y con dolor, ya sea de la barbilla o del cuello, no me acuerdo bien, y en ese momento me desperté por completo. No sé si eso fue un íncubo o qué, pero no sé cómo reaccionar, fue muy raro. Sí, me pasó. La primera vez, desperté en la mañana y cuando me senté para ir al baño, sentí como si hubiera tenido sexo. Sexo muy rudo. Confundida, fui al baño, me limpié y mientras estaba sentada ahí, no paraba de preguntarme por qué mi vagina se sentía así. Me sentí rarísima, lo dejé pasar y seguí con mi día. Unos meses después, estaba hablando con mi guía espiritual sobre un montón de temas. Llegamos al tema del sexo y tal, cuando ella empezó a explicarme qué eran los íncubos y los súcubos, y de inmediato recordé el día que desperté sintiéndome rara ahí abajo. Unos meses después, pasó lo mismo. Desperté en la mañana, agarré mi celular para revisarlo y al instante sentí como si alguien o algo hubiera tenido sexo conmigo. Y no sexo normal, sino sexo violento y rudo. Empecé a entrar en pánico porque en ese entonces, cuando pasaron esos dos incidentes, vivía con mi familia, no tenía novio y no me había acostado con nadie la noche anterior, así que no había razón para sentirme así físicamente. También quiero agregar que llevaba como 3 años sin tener sexo, así que ahí está eso. Busqué en Google para aprender más sobre eso y leer las experiencias de otras personas, solo para asegurarme de que no estaba loca. Oré contra lo que fuera, llamé a mi guía espiritual y oramos juntas también, y no ha vuelto a pasar desde entonces. Creo que podría haber tenido esta experiencia 1 o 2 veces. Tengo una habilidad, llamémosla así, para dejar mi cuerpo físico de vez en cuando haciendo ciertas cosas en el momento adecuado. Uso el mismo método cuando sueño lúcidamente y hago proyección astral. Desafortunadamente, no puedo controlar el resultado de la habilidad, así que los resultados varían. Pero recuerdo vívidamente haber despertado después de tal instancia, sintiéndome sexualmente violado y también noté que tuve un orgasmo mientras dejaba mi cuerpo. Un poco más tarde en el día, comencé a sentirme bastante mal por toda la situación, como probablemente se sentiría una víctima de violación o sexo no consensuado. Decidí compartir la experiencia con mi esposa, porque me sentía culpable de haberme permitido indulgir de esta manera. Afortunadamente, mi esposa tiene una perspectiva completamente opuesta a la mía cuando se trata de lo paranormal y del mundo espiritual, así que simplemente me dijo que no debería preocuparme por eso y que probablemente solo me masturbé mientras dormía. Le pregunté si alguna vez me había visto hacerlo antes, y me respondió con un no, realmente no lo he notado, pero sé cuando tienes un orgasmo. Así que, exactamente lo que estaba pasando ese día me parece un poco raro, pero decidí seguir aclarando este asunto con una muy buena amiga. Ella dice ser psíquica y no tengo razones para no creerle. Le conté sobre la información, lo que había sucedido y me dijo que había sido visitado en mi sueño por una exnovia con la que tuve una relación muy tormentosa hace muchos años. Basado en que ella era rubia, solo podría ser una persona. Revisé los detalles de mi ex por curiosidad para saber en qué había estado y fue cuando me di cuenta de que había fallecido hace un par de años debido a un trastorno mental. Ella comenzó a lidiar con un trastorno mental poco después de que terminamos nuestra relación tras 2 años. Mi mamá, en su primer matrimonio, vivía sola en un departamento de un dormitorio con su marido. En ese entonces, no tenían hijos todavía, ni compañeros de piso. Solo ellos dos. Una mañana, su marido se fue a trabajar. Creo que se fue como 1 hora más o menos antes que ella. Entonces ella lo ve salir, cierra la puerta, está sola en el departamento. Vuelve al dormitorio para arreglarse o lo que sea. De repente,
Algo abre la puerta del armario y sale de él, y ella se queda en shock al ver que es su marido. Pero al instante siente una mala vibra, esa intuición que te dice que algo no anda bien. No hay forma de que él haya podido regresar sin que ella se diera cuenta, ya que vivían en un departamento relativamente chico. El impostor le pide que tengan sexo y como ella es muy religiosa, empezó a reprenderlo en el nombre de Jesús o algo así, y dice que él desapareció lentamente con una sonrisa escalofriante. Mi madre no es de las que mienten, sobre todo de cosas así, se lo toma muy en serio, ni tomaba ni se drogaba. Lo cuenta con tanta convicción que le creo. Pero bueno, yo creo que lo que sea que ella encontró fue un incubo. Si el video te ha gustado dale like y suscríbete. Nos vemos.